¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa, agradeciéndoles enormemente que nos acompañen en esta mitad de semana para hablar de temas fundamentales para los bajacalifornianos y de interés público. Y en esta ocasión abordaremos el tema del agua para Baja California, el río Colorado y otras fuentes que podemos considerar para el abasto del vital líquido. Y para ello hemos convocado aquí en nuestro estudio al ingeniero Alfredo de la Cerda Regis. Él es el representante en Mexicali de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Antes que nada, ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que no estábamos por aquí y es un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Saludos de parte de la comisionada, mucho afecto. Igualmente, qué amable. Y bueno, pues vamos posteriormente, ya está aquí en el estudio, vamos a hablar con el ingeniero Carlos Orozco Riesgo, un experto en temas hídricos, tanto la perspectiva que hay en el Valle Imperial y también aquí en el Valle de Mexicali. Abordaremos este tema y vamos a concluir con un enlace vía Zoom con el contador público Víctor Daniel Amador Barragán. Él es el secretario de la CEPROA, que es esta Secretaría de Protección al Agua que tenemos en el estado, de reciente creación, y bueno, pues con él vamos a conversar de los temas que nos ocupan. Y bueno, el primer tema que tenemos en la agenda con el comisionado, con el representante de SILA, y gracias y saludos a la comisionada. La Comisión Internacional de Límites y Aguas tiene la facultad, al igual que sus homólogos de Estados Unidos, de llevar a cabo esta relación pues binacional, donde confluye el río Colorado y se hacen las entregas pactadas en el Tratado de 1944. No nos vamos a ir hasta el tratado, sino básicamente a lo que a partir de junio del 2010, recordaremos este sismo que nos vino no solamente a sacudir nuestra conciencia, sino también en una muy buena parte hubo una pues desnivelación de las tierras en el Valle de Mexicali, y a partir de ahí hubo la necesidad de hacer proyectos de colaboración de manera bilateral, y ahí es donde entra la primera acta que fue de la que vamos a hacer mención, si te parece, ingeniero, el acta 317. O si quisieras hacer un breve resumen del trabajo y el quehacer de ambas SILAs antes de entrar a este tema. Muy bien, como lo comentas, la SILA es prácticamente conformada por ambas secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la sección estadounidense y la sección mexicana, ambos con características propias bajo sus gobiernos independientemente. Sin embargo, nos atañe el tema de las entregas hacia México del río Colorado, las mismas que están estipuladas en el Tratado de Límites y Aguas que se firmó en 1944. Ahí en México se le asigna la dotación anual, 1.850 millones de metros cúbicos al año, los cuales son programados de manera mensual y entregados de manera diaria y medidos de manera horaria, ¿sí?, en la presa Morelos. De unos años a la fecha hemos visto cómo se ha venido agravando la situación climática. El río Colorado no es la excepción. Platicábamos hace algún tiempo sobre la situación a nivel mundial del cambio climático. Tenemos más de 20 años monitoreando la situación de la sequía y vemos cómo año con año se ha ido degradando esta situación, ¿no? La disponibilidad del volumen de agua, ¿no? Sin embargo, hay que resaltar que las entregas a México están garantizadas por el tratado. El tratado es uno y las actas son otras. Muchas de las veces la población, la ciudadanía en general confunde el acta con el tratado, ¿no? Las actas son adendums del tratado, no son para resolver temas específicos que no están considerados de manera particular en el tratado, ¿no? Y el mismo tratado permite la creación de esas actas como adendum. Hay unas que son vigentes a la fecha, hay unas que ya han pasado a la historia, como son las actas que tú comentas, que fueron necesarias para el río Colorado. Descríbenos un poquito qué sucedió en esa época. 2010, más de ¿cuántas hectáreas fueron las afectadas en el Valle de Mexicali? Alrededor de unas 30,000, 40,000. Más o menos 30,000, 40,000 es lo que se estima, lo que se estimó dañaron en ese momento. Esas aguas no podían ser irrigadas, por lo tanto ese volumen
al haber estado programado, si se liberaba, pues no había manera de utilizarlo, de aprovecharlo, ¿no? Sí, porque decimos presa Morelos, pero es una derivadora. Es una derivadora. No tenemos dónde, Mexicali no tenemos dónde conservar el agua. No tenemos. Así ¿no? es. Un poquito más adelante voy a tocar Ajá. el tema eso de los almacenamientos, las posibilidades que existían. Así es, por favor. Entonces, ante la situación esta del terremoto que vino a dañar la infraestructura severamente en el Valle de Mexicali, se vio la necesidad de llegar a acuerdos con Estados Unidos de poder almacenar agua en la presa Hoover, que es el máximo vaso almacenador del sistema del río Colorado, uno de los dos más grandes, ¿no? Ese corresponde a la cuenca baja. Hay que recordar que está la presa Glen Canyon, aguas arriba, que es que corresponde a la cuenca alta del río Colorado. Sin embargo, la disponibilidad estaba en la presa Hoover, ¿no? Vaso en Lake Mead, ¿no? Entonces, de ahí empieza la serie de acuerdos. Eso, aunado a las condiciones climatológicas, como lo comentábamos ahorita, dan pie a seguir en la negociación binacional en el marco de la buena vecindad, ¿no? Hay que señalar también que la situación de la sequía no es particular para México, es para todo el sistema del río Colorado, ¿no? Estamos hablando de los estados de California, Arizona, Nevada, Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado y Wyoming, ¿no? Que componen lo que es la cuenca del río Colorado, ¿no? Todos estos estados tienen el mismo compromiso que en el caso de estrés hídrico harán ajustes en sus entregas. Todos. Es correcto. Hay que recordar que a través del tiempo también, para el manejo adecuado del río Colorado, del sistema del río Colorado, se han derivado una serie de acuerdos desde la creación, desde los años de los 1900, que se empezó a ver la disponibilidad del río, la distribución de las aguas para cada estado. Para México, inclusive, es cuando ya llega el 1944 el compromiso de otorgar a México un cierto volumen por ser también usuario del río Colorado. También esto fue independientemente de la población que había en ese momento. No tenía nada que ver que el incremento poblacional no se le va a dar más agua o no se le va a dar menos agua si disminuye su población. Pues hubo consideraciones al respecto, ¿sí? Población y usos, ¿no? Okay. Hay que recordar que también llegar primero en derechos, ¿no? Es como se llaman los derechos senior y los derechos jóvenes que le llaman en Estados Unidos, ¿no? A los usuarios, ¿no? Entonces, viene esa distribución de las aguas, viene al paso del tiempo los conflictos de la sequía, ya estaba el marco antecedente de esta situación del terremoto. Eso facilitó las negociaciones para continuar buscando de manera conjunta las soluciones para poder minimizar los impactos de esa sequía, ¿no? Que han venido a derivar en las actas 318, que es continuidad de la 317, 319, posteriormente la 323 todavía vigente y actualmente la 330, ¿no? En la que se establecen medidas adicionales para conservar volúmenes de agua, ¿no? ¿Qué diferencia o algo que quieras destacar del acta 318 que se firmó también en diciembre del 2010, donde hablamos ahí el motivo pues fueron de los daños a la infraestructura al distrito de riego número 14 que tenemos aquí, ocasionados por el sismo? Tenemos la 319 que fue una medida interina de cooperación hasta el 2017 y la aplicación del acta 318 se establece el nivel ahí de los 1,075 pies sobre el nivel del mar en lo que es el lago Mead para hacer los ajustes a todos los usuarios. Y es lo que resaltábamos hace un momento, ¿no? Entonces, esta parte 2012, pues ya estamos hablando de 2024, ya pasaron 12 años más, ingeniero, y luego nos vamos a la del 2017, donde también ahí se amplían las medidas de cooperación de las actas 18 y 19 hasta diciembre del 2026. Aquí me quiero detener. ¿Qué particularidad tiene esta acta, la 323, a diferencia de la 330 de la que vamos a hablar ahorita? La 318 hay que recordar que continuaba con las medidas implementadas en la 317, los almacenamientos. En la 319 se empiezan a crear otras series de conceptos para clasificar los volúmenes que se estaban poniendo en reserva, ¿no? Está la creación de agua de México, está la reserva de agua mexicana, términos como esos, etcétera, etcétera. Y ya se empezaba a hablar en la 319 de los niveles críticos, ¿sí? En la 323, que es la que tú comentas de 2017, es cuando ya se establecen los niveles de recortes y de ahorros, de reducciones y de ahorros para ambos países, ¿no? Para Estados Unidos y para México, ¿no? Esa es la gran diferencia,
que en la 323 ya se definen los volúmenes. Ok. Ahora, en base a los niveles de la presa. Amplíanos, por favor, el tema del almacenamiento. ¿Cómo funciona? Porque ahorita vamos a ver también el tema del posicionamiento que tienen los usuarios del río Colorado a través de la agricultura, que están ahí en el distrito de riego número 14, donde ya finalmente, vamos a entrar ahorita, pero háblame del almacenamiento. ¿Qué implica el almacenar el agua? ¿Esa agua le sigue perteneciendo a estos usuarios? ¿Cuál es el manejo? Hay que distinguir entre la reserva de agua mexicana y lo que es el agua para el sistema. Cuando se clasifica como agua para el sistema, es susceptible de ser usada por todos los usuarios de lo que es el río Colorado. Okay. ¿Sí? Y la reserva de agua mexicana es un volumen que se encuentra almacenado en la presa de México, pero que puede ser usado una vez concluida la vigencia del acta, 2026. Okay. Esa es la diferencia en los almacenamientos. O sea, podemos pensar como si estuviéramos en un banco, tenemos un agua reservada que será utilizada, se puede ser utilizada en el 2026. Es correcto. Ok, entonces esa agua ahí está garantizada y está asignada ya para México. Ahora volvamos a la historia, que lo que nos ocupa el Acta 330, donde pues también volvemos al tema de hablar de la sequía, que necesitamos hacer ahorros adicionales aquí en el Estado. Y descríbeme un poco ya el Acta 330, cómo va a funcionar y lo que compensaría, ¿no?, a los agricultores en un momento dado de poner a descansar sus tierras. Bueno, en el Acta 323 se establecen las condiciones de operación, como te comentaba ahorita, de reducciones y de ahorros, ¿sí? Llega a cierto nivel de operación en que las presas pueden llegar a ser inoperables, ¿sí? Entonces, en la misma Acta 323 se establece que cuando llega a cierto nivel, precisamente a los 1047 pies, si mal no recuerdo, la comisión debe reunirse para implementar medidas adicionales que permitan incrementar esos niveles. Okay. ¿Sí? Entonces, en diciembre de 2022, enero de 2023, se presentaba esa condición en los pronósticos, ¿sí? Se presentaba y se estimaba que iba a llegar a ese nivel. Es cuando la comisión se reúne para identificar todas esas medidas. Todas esas medidas se vinieron trabajando a lo largo del año pasado, 2023, y las mismas derivan en el Acta 330, firmada en marzo de este año y aprobada por ambos gobiernos en las mismas fechas, ¿no? Entró en vigor días más, días menos, no el 31 como se menciona ahí, ¿no? Hay que recordar que en la misma acta se dice que cuando Estados Unidos ratifique la entrada, ratifique su acuerdo con el acta, ¿no? Fueron días después. Entonces, es como se conforma el Acta 330. La diferencia del Acta 330 es que son reducciones adicionales, ¿sí?, para preservar los niveles de la presa, evitar que bajen más de lo que está estipulado en las mismas actas, ¿no? Se identificó ciertos volúmenes, que quiero aclarar aquí también al público que eran volúmenes de reducciones mayores. Sin embargo, en todas las negociaciones del año pasado, que fueron transparentes, esas negociaciones se conformaron dos grupos de trabajo, como se menciona en el acta, se conformó el grupo mayor y se conformó otro grupo en el que estuvimos informando de manera continua a la academia, a los mismos usuarios que estaban involucrados en el grupo los mismos distritos de riego, incluso el gobierno del estado estaba involucrado en ese grupo, ¿no? Se estuvo manteniendo informado a todos los sectores de interés. Se determinó llegar a estos niveles, se determinó que Estados Unidos tenía que contribuir con 3.700 millones de metros cúbicos y México estaría aportando 493 millones de metros cúbicos. ¿Qué ha sido en lo un más periodo alto? de 3 años. ¿Qué ha sido la cantidad más alta en la historia de las actas que ha aportado México? De hecho, es por primera vez que se llegan a la necesidad de recortar en ambos países, de reducir los volúmenes, las aportaciones, ¿no? Son estos últimos años. Por eso vemos, por ejemplo, ciertos cultivos en California que se han ya eliminado, los que requieren de muchísima agua, por ejemplo, las casas, habitación, pues el tema de las albercas también ya cada vez se piensa más en si se pone o no una alberca. En fin, creo que las ciudades y los ciudadanos han tendido a revisar de qué manera
y el costo del agua también, ¿no? Que tienen las multas, ¿no? se les han incrementado. Así es. Entonces se determina ese volumen y de manera conjunta con México, con todos los involucrados, particularmente la CONAGUA, el gobierno de México representado por la CONAGUA, se llegan a esos volúmenes por año, ¿no? Okay. Para esta situación, Estados Unidos estará haciendo una aportación de $65 millones, particularmente para el Acta 330, ¿no? De los cuales 5 millones estarán destinados para proyectos de mejoramiento de la calidad del agua. Hay que recordar que si se baja el nivel, pues pueden sedimentos y haber demás, condiciones adversas para la calidad del agua, ¿no? Correcto. Entonces 5 millones serán destinados para esos proyectos, ¿no? Y el resto será destinado para proyectos de conservación de agua, ¿no? Esos proyectos deberán estar determinados y en común acuerdo por la Comisión Nacional del Agua y los usuarios. La SILA no va a decir voy a hacer este proyecto, pues porque no es jurisdicción de la SILA estar en el distrito de riego, ¿no? El mecanismo que siempre se ha implementado desde el Acta 319 es que todos los proyectos que se han construido en el marco de la SILA, con la normatividad vigente, han sido aprobados y proporcionados por la CONAGUA. Los usuarios en sus asambleas someten a consideración los proyectos que ellos consideren que les van a beneficiar, que les van a ayudar en su infraestructura, que les van a permitir conservar agua, que les van a permitir estar preparados para afrontar las situaciones en un futuro de sequía. Son proporcionados a la CONAGUA los revisa, los valida, los autoriza, los propone a su consideración de la SILA. La SILA no hace más que ejecutarlos, ¿no? Okay. Trabajamos de manera conjunta con los módulos y con los módulos, con la misma Comisión Nacional del Agua, con el Distrito de Riego durante la ejecución de todos los proyectos. Y el mecanismo que se pretende implementar para implementar esta nueva acta creo que no va a variar, ¿no? Okay. Sin embargo, como te digo y como les reitero, los proyectos deberán ser aprobados, deberán ser definidos de manera conjunta entre los usuarios y entre la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Ok, entonces CONAGUA y los usuarios. Es correcto. Entonces lo que se menciona ahí, de que los agricultores quieren que sea el recurso para, pues como un paliativo, también hemos tenido una coyuntura en las últimas fechas, los últimos cultivos que no ha sido muy favorecido, el precio del trigo, el precio del algodón. Hay que decir también, pues tenemos un problema con la calidad de los suelos, en fin, aspectos que se han complicado en el mercado de los granos. Entonces pues sí se pone una situación compleja para que en este momento pues quieran que todo el dinero se invierta en infraestructura, ¿no? Ahorita vamos a platicar con Carlos Orozco pues en qué aspectos se puede valorar una inversión de este nivel. Para finalizar y agradecerte tu participación aquí en el programa, se firma esta acta, este recurso tendrá que ser destinado en este 2024 o a partir de 2025. Tenemos el periodo de los 3 años, como se estipula en el acta, es conforme a la entrega de los volúmenes y la disponibilidad de los proyectos de ejecución. Es decir, si en este año se logra superar el monto de volumen que se tiene estipulado, pues habrá mayores recursos, ¿no? Está en función de eso, de los volúmenes y de los proyectos que se sometan a consideración para ser ejecutados, ¿no? Ok, es volumen y proyecto. Así es. Dependiendo de ellos. El monto es fijo, el periodo está definido de 2024 a 2026. Si logramos llegar antes a ambas números, pues qué mejor, ¿no? Mejor, muy bien. Para finalizar, redes sociales, páginas, información, quejas, que nos puedas, que nos puedan hacer pues está llegar. La página de la SILA que eventualmente y que es la de Comisión manera Internacional continua, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, es sila.gov.mx. Ustedes dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero también comentar y enfatizar que hemos estado estos periodos ha estado trabajando también de manera muy intensa con nosotros la Cancillería. Okay. Entonces, las redes sociales pues es la sila.gov.mx y no recuerdo exactamente la de Twitter, pero también por ahí estamos
publicando presente. continuamente. Muy es bien. Correcto. Bueno, pues ya sabes, cuentas con este espacio porque obviamente seguimos insistiendo, la responsabilidad de cuidar el agua es de todos los usuarios del río Colorado. Ahorita vamos a hablar qué otras fuentes puede tener. En el caso del ingeniero Alfredo de la Cerda, él es el representante en Mexicali de SILA y pues habla de la responsabilidad que tiene él y lo que la ley le faculta a la SILA poder operar en nuestra región, que es el caso de Mexicali, porque hay una SILA que ve los temas de Allende Bravo, Río Bravo, ¿no? Porque pues nuestra geografía, tenemos un río que va del sur hacia el norte, que es el río Bravo, y el río Colorado de norte hacia sur. Entonces, pues cuidemos el agua y cuidemos este vital líquido que el río Colorado todavía nos provee. Vamos a ir a mensajes, son muy breves. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Al contrario, vamos a ir a mensajes, volvemos.